Vamos a entrar ya a lo que es el tema de la prédica. Y el Señor hoy como nos viene hablando de crecimiento. ¿Sí recuerdan que vienen hablando el Señor de crecimiento? ¿Cuántos han crecido? ¿Y cuántos saben que crecer duele? Duele crecer. Tenemos que ser plantados, tenemos que mover la tierra, tenemos que preparar la tierra para que la semilla entre allí, pueda ser germinada, pueda echar la raíz radícula, que es la que echa raíces y se agarra de la tierra. También tiene que continuar siendo regada para que pueda desarrollar la raíz opuesta que crece y que da el crecimiento hacia arriba, que es la plúmula. Pero tenemos que llenarnos de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son aquellas tres personas, divinas personas, que le van a dar crecimiento a nuestras vidas. Amén. Si queremos crecer, entonces, el Señor hoy quiere hacerte una pregunta. ¿Dónde estás plantado? ¿Dónde estás plantado? La palabra nos dice en el Salmo, y que es el versículo que llevamos este año para el crecimiento, en este año completo, dice el Salmo 92, que está en la columna, lo pueden leer. El justo, ¿cómo? Florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. El Líbano es el lugar donde el Señor quiere verte crecer. El Líbano es el lugar donde el Señor quiere verte plantado. De hecho, el Señor te ve a ti como parte de esa tierra preciosa del Líbano donde tú puedes crecer. Tú eres esa tierra fértil. ¿Cuántos son tierra fértil? Rápidamente hoy el Señor nos va a llevar a un hermoso salmo que yo sé que usted lo ha leído grande y poderosamente. Pero cada vez que nos paseamos por la palabra del Señor, nos vemos obligados a crecer. Yo leyendo este salmo, me maniché y leyéndolo, y yo decía, Dios mío, pero estas profundidades, porque a veces lo leemos y nos memorizamos versículos importantes, pero hoy el Señor quiere hablarnos de este salmo. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los ¿qué? De los justos. ¿Y qué dice el Salmo? El justo crecerá, florecerá como la palmera, crecerá. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con el justo? Por eso el Señor dice: buscar primeramente la justicia de Dios, y las demás cosas serán añadidas. Nosotros tenemos la cultura de andar corriendo atrás de las añadiduras para crecer. Y si usted anda atrás de las añadiduras, usted nunca va a crecer. Usted lo que va a hacer es un amargado. Usted va a tener la vida hecha llena de espinos, llena de escombros. Usted tiene que soltar todas esas cosas y correr a la justicia de Dios. ¿Y dónde se encuentra la justicia de Dios? En la cruz. En la cruz. La sangre derramada es la que te justifica, es la que paga el precio. La sangre derramada es la que te hace justo, no usted mismo, porque somos malos, somos pecadores. Pero el Señor, en su voluntad, con su sangre, nos hace justo. Y cuando nosotros buscamos a Cristo, esa semilla que comienza a crecer en nosotros, que trae vida en sí mismo, es cuando comenzamos a crecer. Por eso Él dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Cuando usted comienza, usted como tierra fértil, coloca su semilla, que es la palabra de Dios, que es Cristo en usted, comienza el Señor a darte el crecimiento de manera de añadidura. Amén. Entonces,
¿Cuáles son los versículos más importantes de este salmo para nosotros? Todos son importantes, ¿no? Pero para nosotros comúnmente, los cristianos, nosotros apelamos al 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El 3 es el más poderoso, el 3, el que le acabo de leer. ¿Por qué? Porque es lo que queremos. Queremos ser prosperados, queremos ser plantados como un árbol junto a corrientes de agua viva. ¿Verdad que sí queremos ser plantados? Pero necesitamos algo, ser justos. Amén. Queremos ser plantados junto a corrientes de agua viva, pero vamos a analizar este versículo, del primer versículo y el último hacia la profundidad. Nos vamos a venir así. Y entonces les voy a hablar del 6. Porque Jehová conoce el camino ¿de qué? De los justos. Del justo. O sea, Jesús sabe quién está en el camino de Él. ¿Quién es justo? O sea, nosotros no podemos hacerle trampa a Dios. ¿Quién es justo? No, yo soy justo. No, Él sabe. Ahí hay un verbo importante. Él conoce. Él conoce el camino, el caminar, el andar del justo, de los justos, más la senda de los que, o sea, el camino también de los que perecerán. O sea, Dios sabe quién anda por caminos de malos y quién anda por el camino de la justicia. ¿Cuál es el camino de la justicia? Él dice, yo soy la verdad, ¿qué más? La vida y ¿qué más? Y el camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la puerta. No lo podemos engañar. Entonces, ya aquí tenemos claro en el 6 que Dios conoce quién es justo y quién anda por el camino de los malos. ¿Y nosotros qué necesitamos? El camino del justo. ¿Para qué? Para florecer como la palmera y para crecer como el cedro. ¿Dónde? En el Líbano. Ya siendo justo, Dios nos va a reconocer porque Él conoce, Él es omnisciente. Él va a conocer el camino de los malos, el camino de los justos. Si nosotros entramos en su justicia, Él nos va a ver en su camino. Y Él va a decir, ven, comienza a crecer. Comienza a crecer. Ya hablamos la semana pasada que Pablo sembró y Apolos regó. El crecimiento, el Señor nos está diciendo, no vas a crecer por estar al lado de un hombre. Es importante estar al lado de una persona que te siembre, que te plante y que te riegue. Vas a crecer mucho y necesitas mucha humildad para dejarte plantar y para dejarte regar. Hay que ser muy, muy, muy humilde para dejarte plantar y regar por otro hombre que es pecador y que tiene muchas fallas igual que tú. Hay que ser muy humilde y reconocer que lo necesitas para poder crecer. Lo necesitas y te prela el crecimiento que da Dios. Porque necesitas a un plantador y a alguien que te riegue. Alguien que riegue la palabra, la semilla que está en ti. Amén. Pero ya Dios sabe el camino del que es justo, porque Él lo quiere hacer crecer y florecer como la palmera. Ahora, ya salimos de este versículo 6. Ya sabemos que aquí Jehová, Dios conoce tanto el camino del malo como el del bueno. Ahora, ¿por qué Jehová conoce el camino del malo y del bueno? Acuérdense, estamos hablando de crecimiento. Y usted tiene que saber en qué camino está. Si va creciendo o está decreciendo. Ahora veamos el 5. Dice, por tanto, no se levantarán los ¿qué? Los malos. ¿En dónde? Ahí el Señor ya nos está llevando a la escatología, a los tiempos finales. Hay un juicio.
Y de repente, ver a hermana Elvira, nosotros decimos, no, eso es juego del Señor, no hay juego. Sí hay un juicio. Y usted escucha por ahí la prédica y te vas ahí por allá y te mandan al infierno. Pero es verdad, sí hay un juicio. Pero el Señor nos da herramientas para prepararnos y agarrar el camino correcto. Y Él dice, por tanto, no sé qué, no crecerá. Como palmera y como cedro. ¿Quién? Los malos. El que anda por mal camino no va a crecer. No puede crecer. Levántate, tú que duermes de los muertos y despierta, ¿se acuerdan? Levántate, tú que duermes de los muertos. El malo, por más que el Señor le diga, levántate, Lázaro, sal, no va a poder. Porque andas por el camino mal. Tienes que buscar primeramente la justicia. Y ya van a ver esto. Por tanto, no se levantarán los malos en él. Y ahora pone el juicio como referencia, que son tiempos finales, pero también el Salmo nos dice, ni los pecadores en la ¿qué? ¿De quiénes? Ningún pecado se puede levantar donde están congregados los justos, los lavados por la sangre de Cristo. Entonces usted ya no es pecador. Usted es un santo que ocasionalmente puede pecar. Porque si no, entonces usted no va a tener crecimiento si usted en su mente sigue creyendo que usted es un pecador practicante del pecado. Mientras estemos en la carne, repito, podemos caer, podemos pecar, pero tenemos por abogado a Jesús, que ya nos defendió. Pero si usted practica todos los días el pecado, usted es un practicante, usted es un pecador, entonces usted no se va a levantar en la congregación de los justos. Y esto te puede dar un indicador si estás o no estás creciendo en la congregación. ¿Por qué no estoy creciendo? Revisa si tienes un pecado. Revisa si estás practicando un pecado que no te está dejando crecer en la congregación de los justos. Porque el que es justo y entra a la congregación crecerá como la palmera y como el cedro. Se va a levantar. Va a tener crecimiento. Ahora vamos al versículo 2. A recapitularlo. Bienaventurado. Bienaventurado. Bendecido, doblemente bendecido, lleno de la gracia de Dios, perseguido por su misericordia y por su bien. Todo lo que compete a ser una persona bienaventurada. Bienaventurado. Pero en este salmo el Señor nos lo está dando como una condición, como un premio que se va a ganar. ¿Quién? Mira, dice, bienaventurado, escucha esto bien, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Si vamos a ser bienaventurados con esta evaluación, nosotros todos estamos raspados. Porque mira lo que dice, hay 3 verbos importantes. Bienaventurado, ok, ¿quién? Le preguntamos al texto, ¿quién? El varón, ¿cuál varón? El que no anduvo, el verbo andar. ¿En qué? En consejo de malo. Dígame usted si usted nunca ha escuchado un consejo malo. Si usted dice eso es mentiroso y es pecador. Siempre hemos escuchado por aquí una cosa y por aquí la otra. Por ahí estamos reprobados. Vamos a la otra. Ni estuvo en caminos de pecadores. Y el verbo estuvo. Si usted dice, no, yo nunca. Mire, pastor, desde que yo nací yo me he portado bien. Ya ahí pecaste. Eres mentiroso. Entonces, ya ahí estamos reprobados. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Usted nunca estuvo en reuniones donde la carne era la que mandaba. Usted nunca bailó un piano merengue. Usted nunca fue una comparsa de carnaval. Y ahí estamos raspados, reprobados. Entonces uno dice, Señor, ¿qué nivel de evaluación? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y Él lo dice en la Biblia, no hay justo ni uno. Él lo sabe.
¿Sabes quién? Para usted cumplir con esto es porque usted conocía quiénes son los malos. Usted tenía conocimiento entonces de qué es ser pecador y usted tenía conocimiento entonces de qué es ser encarnecedor. Y cuando usted no tiene a Cristo, usted no tiene conocimiento de esto. Porque usted anda en la carne y usted cree que anda bien. Usted anda pecando y usted cree que anda bien. Usted anda escuchando el chisme y las cosas y la murmuración y usted cree que anda bien. Porque no tienes la mente de Cristo. Para usted poder evitar y enfrentarse a esto, tiene que tener la mente de Cristo. Si no, usted está reprobado. ¿Quiénes tienen la mente de Cristo? Los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que han creído. ¿Cómo está mi hermana Jennifer? Los que han creído. Los que han creído. Correrán. Los que han creído correrán por él ríos de agua viva. Cuando usted cree y lo recibe, tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios y adoptado, el derecho legal. Cuando usted ya es justo y usted ve el pecado, usted lo diferencia. No, esto es pecado. Yo me aparto. El sabio ve el mal y se aparta. Pero eso lo hace el que ya está dentro de la justicia de Dios. Mientras usted no esté en la justicia de Dios, usted sigue caminando por consejo de malos, de pecadores y sentándose en silla encarnecedora, dándole placer a la carne. Entonces esta prueba o esta actividad evaluativa la puede aprobar solamente los que ya están en Cristo Jesús, que podemos reconocer esto. ¿Por qué? Porque ya no andamos en caminos de malos, en consejos de malos, en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores, sino que cambiamos todo eso. Dijimos, yo voy a acomodar mi terreno porque quiero crecer. Voy a soltar, decía la semana pasada el Señor, voy a soltar que la carnalidad. Voy a verme como un siervo de Dios. Voy a entender que el crecimiento viene de Dios. Que alguien me planta, alguien me riega, pero yo tengo que tomar decisión para crecer. Porque si alguien me planta, pero estoy lleno de espinos, que son los afanes, la gana de hacer dinero, los problemas, esa semilla no produce. Si alguien me planta, pero tengo el terreno lleno de piedra, no tiene raíz. Y no me voy a levantar, no voy a tener el crecimiento que da Dios. Simplemente disfruté de un plantador y lejos de un regador. ¿Sí? Ahora dice aquí, sino que cambiamos todo eso. Limpiamos el terreno, quitamos los espinos, quitamos las piedras, quitamos los gamelotes, quitamos todo aquello que daña el terreno y no lo deja crecer, aún no deja que la semilla pueda ser plantada. Y lo cambio todo, ¿por qué? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, reflexiona de día y de noche. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Amén. No temas, sé valiente, que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Amén. Frangeli. Amén. En el 8 dice, y no se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Ajá, y si Josué hubiese dicho, sí, Señor, el libro, ¿qué? Y lo guardo. Hubiese crecido de la magnitud que creció Josué, que ganó todas las batallas que se le presentaron por delante. No. Él tuvo que permanecer en esta palabra día y noche, colgarla en su cuello, permanecer en ella para poder tener crecimiento. Hoy, ¿qué te está diciendo el Señor en el 3? En el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Usted se ha comido algo delicioso? Bueno, comience a ver así la palabra de Dios. Comience a ver así la palabra de Dios. Y de verdad va a encontrar muchos manjares allí. Y también en la ley dice, y en su ley medita de día y de noche. Debemos entonces, para levantarnos el día del juicio, para crecer en la congregación de los santos, tomar la ley de Dios, en este caso, la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios.
tomarla y meditar en ella día y noche y encontrar en ella nuestras delicias. ¿Dónde estamos encontrando delicias? Y van a decir, ahí viene otra vez el pastor con las redes sociales. Vivimos en esta dispensación de redes sociales, no lo podemos quitar, pero por favor, que esto sea tu delicia. Si quieres crecer en la congregación de los santos y aún más, tiempos finales, te quieres levantar en el juicio como justo, procura vivir las dispensaciones y las épocas que te toque vivir. Vienen las redes sociales y te digo, más adelante van a venir cosas aún mayores, pero que eso no te aparte del verdadero camino, que es la palabra de Dios, donde está la delicia y donde debemos permanecer día y noche. Amén. Entonces fíjense, ya no vinimos así, agarramos el capítulo del 1 al 3 y del 6 al 3, nos vinimos. Nos habla de un juicio, nos habla de crecimiento en la congregación, nos dice que hay una evaluación que es el primer versículo, que ninguno la pasamos aún o a menos, y sí, solo sí, somos justos. Pero no justo porque yo me creo justo, sino porque Dios me hizo justo con su sangre. Porque la justicia de nosotros, dice la palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia. ¿Saben qué son trapos de inmundicia? Eran aquellos trapos que usaban las mujeres en aquella época para cuando le venía la visita mensual. Entonces ellos usaban esos trapitos, ellas muy higiénicos los trapitos, pasaban su tiempo de la visita, pero trapitos que se quitaban, trapitos que tenían que quitarlo porque no lo podían rehusar. Entonces Dios compara la justicia del hombre con esos trapitos. Dice, la justicia tuya es como trapos de inmundicia. Solo puede ser justo en la sangre que derramó mi Hijo en la cruz. Por eso hoy somos justos y tenemos que apartar nuestra justicia a un lado. Luego de allí, llega el versículo que nosotros tanto repetimos y que tanto nos encanta escuchar y que nos fascina que eso se cumpla en nosotros. Como estamos hablando de crecimiento y venimos hablando de plantación, y hoy la alabanza estuvo con ríos, danzando en el río, ríos de agua viva, fuente inagotable, es la palabra de Dios, es su Espíritu Santo. Dice que el justo será como árbol, el 3, ¿me acompaña allí? El justo será como árbol plantado. Por eso hoy la prédica se llama plantado. ¿Estás plantado? Es la pregunta que dice el Señor. ¿Ya encontraste tu Líbano? Si no lo encontraste, búscalo, pero es necesario que lo encuentres para que te plantes, porque ya es hora de que comiences a crecer. Mira el mundo como está y su desarrollo. Cada día el Señor está más cerca. Cada día Dios está más cerca. No espere que suenen las trompetas para convertirte a Cristo, para buscar la justicia. Búscala en este tiempo que el Señor te la ha entregado. Será como árbol plantado junto a ¿qué? A corrientes de aguas. ¿Y qué pasa con ese árbol que es plantado junto a corrientes de aguas? Tiene un efecto. Da su fruto ¿en qué? En su tiempo. ¿Qué pasa con su hoja? Y su hoja no cae. ¿Y qué más? Y todo lo que hace prosperará. Entonces usted ve por ahí a un cristiano que dice, este hombre todo el tiempo está dando fruto. Este hombre no desmaya, no se le caen las hojas y todo lo que hace le va bien. ¿Por qué será? Es inagotable. Dice el versículo 4,
¿Qué pasa con los malos? Los malos son plantados. Dice el 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es un tamo? Una pelucita. Una pelucita que usted la sopla y el viento la lleva por donde él quiera, porque no estás plantado. ¿Eres un árbol o eres una pelucita? ¿Qué eres? Un árbol, amén. ¿Y ahora dónde vas a estar plantado? A las corrientes de agua viva, para que tu crecimiento se note, para que comiences a crecer, para que seas ese árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Amén. Queremos ser plantados, queremos crecer, queremos echar raíces, quieren que se les vea la plúmula, quieren que se les vea un crecimiento, quieren un pequeño, aunque sea un pequeño crecimiento en Dios. Une tu vida a esas corrientes. Plántate como un árbol a las corrientes de un río del Espíritu Santo de Dios. Apártate del consejo de los malos. Yo tengo un dicho que se lo doy los miércoles a los hermanos, porque a veces uno tiene que explicar estas cosas para que se puedan entender otras. El pobre sabe a quién le debe. Un pobre que diga, yo no me acordaba que te debía. Es mentira, porque usted sabe a quién le debe. Un pobre sabe a quién le debe. Un pecador sabe en qué peca. No engaña a Dios. Usted conoce su pecado. Usted quiere venir a hablar conmigo, yo puedo hablar y le voy a aconsejar y lo voy a aconsejar en la palabra. Pero usted sabe en qué está pecando. Usted sabe de dónde cojea. Vaya y revise. Apártese del consejo de los malos, de los caminos de los pecadores. Y cuidado si se siente en silla de encarnecedores, porque ahí sí ya no. Apártate de esas cosas para que el crecimiento en ti comience a verse, para que realmente seas ese árbol plantado. Eres un árbol plantado, iglesia. Mis hermanas, niñas, jóvenes, adultos, iglesia general, somos un árbol plantado. Y como iglesia, como familia Renacer en Dios, somos también una casa plantada a corrientes de agua viva. Su pastor es un pastor plantado a corrientes de agua viva. No una pelusa, un árbol plantado. Y mi invitación es a que lo hagan, a que lo hagan. Comiencen a buscar las profundidades de la palabra de Dios. No vas a crecer. Mire, usted puede pararse todo el día al lado mío y no, porque yo estoy al lado del pastor, estoy creciendo. No estás creciendo. Tú vas a crecer es cuando la corriente comience a correr por dentro de ti, que es la palabra viva de Dios, que son las fuentes. Dice por ahí el dicho que se arrima buen árbol, buena sombra de agua viva. Está bien, te va a cobijar buena sombra, pero tú tienes que buscar la corriente, tú tienes que plantarte. Yo estoy a la orilla, plantado, pero plántate ahí, al lado mío, pero plántate. Plántate ahí también, porque yo no te puedo dar. El que te da es el Señor. De hecho, mi sombra por completo, más bien lo que te puede tapar y no te deja brillar. Y me puedo acostumbrar a ser un hombre que tengo a todas las personas bajo mi sombra, y no, usted tiene que estar bajo la sombra del Omnipotente, no sobre la sombra mía. Amén. Y entonces me echan a perder más bien a mí. No me echen a perder. Es bajo la sombra del Omnipotente, el Altísimo, su sombra la que nos guarda a todos los árboles. Entonces usted es un árbol plantado que tiene que tener cuidado de usted mismo. Y cuando cada árbol plantado tiene cuidado de sí mismo, vamos a lograr un gran bosque. Si yo ando pendiente de aquí
de esta orilla donde yo estoy. ¿Qué anda haciendo aquel de por allá? Se me seca el árbol mío y ya ando pendiente. Y aquel creció. Y aquel creció, yo pendiente de ver este árbol aquí. Plántate, crece, limpia tu terreno, saca los pedregales, saca los espinos, coloca la semilla que ya está en ti, conviértete y transfórmate en pensamiento y mente y espíritu como un justo que va a florecer como la palmera y va a crecer como el Líbano, para que cuando estemos en el juicio podamos ser levantados por el Señor, reconocidos por Él. Y de repente nosotros decimos, bueno, pero que ahorita hay tiempo, eso está lejos. Ponga que está lejos o está cerca, pero prepárese. Comience ya. El día es hoy. Hoy es que Dios te está hablando. Y en la congregación de los santos, de los justos, debe haber crecimiento. Si no hay, dice, los pecadores no pueden crecer, no se pueden levantar en la congregación de los santos, de los justos. Observémonos. No mires el otro árbol, mírate a ti porque no estás creciendo. Algo tienes que acomodar, alguna piedrita tienes por ahí, alguna espina tienes clavada por allí, algún gamelote está por ahí creciendo. Corta, desaparece todo eso y serás un árbol plantado a la orilla del río. Busca la orilla del río. Busca la orilla. Busca la orilla. Cuando usted va a un río se baña en la orilla, ¿verdad? Baña ahí, comiendo. Usted entra a la orilla primero, no entra a las profundidades. Usted primero entra. A ver si el agua está caliente, está fríita. Y ahí hasta que usted comience y con el envase se va bañando y después, mira, por aquí, llego por aquí, y va entrando a las profundidades del Espíritu, como dice el Señor. El crecimiento del justo es como la luz de la aurora que va de un continuo crecimiento hasta que el día es perfecto. Así nos quiere el Señor. Amén. Entonces, amada iglesia, cerramos con esto y vamos a ponernos de pies para orar al Señor y ministrar sus vidas, ministrar esta casa tan bella y tan hermosa que hoy se ve, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Por qué será? ¿A dónde? ¿Y quiénes son esas corrientes de agua viva? ¿Quién es esa corriente de agua viva? ¿Ah? La palabra, el Espíritu Santo, Cristo. ¿Qué más, iglesia? ¿Quién es esa corriente de agua viva? Cristo. Cristo, su Espíritu Santo, el Padre. ¿Recuerdan que hay que remover el terreno? Y decía nuestro hermano Pedro Farfán, pastor, tiene que colocarle al terreno cuando se remueve porque él es jardinero. Él tenía un jardín de rosas. Hay que remover el terreno y echarle triple 15, triple 14 y uria, dijo usted, ¿verdad? Bueno, tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen que estar en tu vida. Allí adentro tuyo, haciendo una mezcla perfecta para que tu crecimiento comience y esa plúmula comience a verse. Ese primer tallo, ese primer brote de crecimiento se vea. Pero tienes que crecer primero abajo, a los pies de Cristo, en la oración, en el ayuno, hundido en la palabra de Dios, que son las fuentes de corrientes de agua viva. Y son inagotables. Esta corriente no se agota, amén. Es inagotable. Dice el versículo 4. ¿Qué pasa con los malos? ¿Los malos son plantados? Dice el 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es un tamo? Una pelucita. Una pelucita que usted la sopla
y el viento la lleva por donde Él quiera, porque no estás plantado. ¿Eres un árbol o eres una pelucita? ¿Qué eres? Un árbol, amén. ¿Y ahora dónde vas a estar plantado? A las corrientes de agua viva, para que tu crecimiento se note, para que comiences a crecer, para que seas ese árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Amén. Queremos ser plantados, queremos crecer, queremos echar raíces, quieren que se les vea la plúmula, quieren que se les vea un crecimiento, quieren un pequeño, aunque sea un pequeño crecimiento en Dios. Une tu vida a esas corrientes. Plántate como un árbol a las corrientes de un río del Espíritu Santo de Dios. Apártate del consejo de los malos. Yo tengo un dicho que se lo doy los miércoles a los hermanos, porque a veces uno tiene que explicar estas cosas para que se puedan entender otras. El pobre sabe a quién le debe. Un pobre que diga, yo no me acordaba que te debía. Es mentira. Un pecador sabe en qué peca. No engaña a Dios. Usted conoce su pecado. Usted quiere venir a hablar conmigo, yo puedo hablar y le voy a aconsejar y lo voy a aconsejar en la palabra. Pero usted sabe en qué está pecando. Usted sabe de dónde cojea. Vaya y revise. Apártese del consejo de los malos, de los caminos de los pecadores. Y cuidado si se siente en silla de encarnecedores, porque ahí sí ya no. Apártate de esas cosas para que el crecimiento en ti comience a verse, para que realmente seas ese árbol plantado. Eres un árbol plantado, iglesia. Mis hermanas, niñas, jóvenes, adultos, iglesia general, somos un árbol plantado. Y como iglesia, como familia Renacer en Dios, somos también una casa plantada a corrientes de agua viva. Su pastor es un pastor plantado a corrientes de agua viva. No una pelusa, un árbol plantado. Y mi invitación es a que lo hagan, a que lo hagan. Comiencen a buscar las profundidades de la palabra de Dios. No vas a crecer. Mire, usted puede pararse todo el día al lado mío y no, porque yo estoy al lado del pastor, estoy creciendo. No estás creciendo. Tú vas a crecer es cuando la corriente comience a correr por dentro de ti, que es la palabra viva. Dice por ahí el dicho, el que se arrima a buen árbol, buena sombra lo cobija. Está bien, te va a cobijar buena sombra, pero tú tienes que buscar la corriente, tú tienes que plantarte. Yo estoy a la orilla, plantado, pero plántate ahí, al lado mío, pero plántate. Plántate ahí también, porque yo no te puedo dar. El que te da es el Señor. De hecho, mi sombra por completo, más bien lo que te puede tapar y no te deja brillar. Y me puedo acostumbrar a ser un hombre que tengo a todas las personas bajo mi sombra, y no, usted tiene que estar bajo la sombra del Omnipotente, no sobre la sombra mía. Amén. Y entonces me echan a perder más bien a mí. No me echen a perder. Es bajo la sombra del Omnipotente, el Altísimo, su sombra la que nos guarda a todos los árboles. Entonces usted es un árbol plantado que tiene que tener cuidado de usted mismo. Y cuando cada árbol plantado tiene cuidado de sí mismo, vamos a lograr un gran bosque. Si yo ando pendiente de aquí, de esta orilla donde yo estoy, ¿qué anda haciendo aquel de por allá? Se me seca el árbol mío y ya ando pendiente. Y aquel creció. Yo pendiente de ver este árbol aquí. Plántate, crece, limpia tu terreno, saca los pedregales, saca los espinos, coloca la semilla que ya está en ti, conviértete y transfórmate
en pensamiento y mente y espíritu como un justo que va a florecer como la palmera y va a crecer como el Líbano, para que cuando estemos en el juicio podamos ser levantados por el Señor, reconocidos por Él. Y de repente nosotros decimos, bueno, porque ahorita hay tiempo, eso está lejos. Ponga que está lejos o está cerca, pero prepárese. Comience ya. El día es hoy. Hoy es que Dios te está hablando. Y en la congregación de los santos, de los justos, debe haber crecimiento. Si no hay, dice, los pecadores no pueden crecer, no se pueden levantar en la congregación de los santos, de los justos. Observémonos. No mires el otro árbol, mírate a ti porque no estás creciendo. Algo tienes que acomodar, alguna piedrita tienes por ahí, alguna espina tienes clavada por allí, algún gamelote está por ahí creciendo. Corta, desaparece todo eso y serás un árbol plantado a la orilla del río. Busca la orilla del río. Busca la orilla. Busca la orilla. Cuando usted va a un río se baña en la orilla, ¿verdad? Baña ahí, comienza. Usted entra a la orilla primero, no entra a las profundidades. Usted primero entra. A ver si el agua está caliente, está fríita. Y ahí hasta que usted comience y con el envase se va bañando y después, mira, por aquí, llego por aquí, y va entrando a las profundidades del Espíritu, como dice el Señor. El crecimiento del justo es como la luz de la aurora que va de un continuo crecimiento hasta que el día es perfecto. Así nos quiere el Señor. Amén. Entonces, amada iglesia, cerramos con esto y vamos a ponernos de pies para orar.